Vamos a seguir con la serie Rompiendo el Ciclo. Y el título de hoy es una triste historia de personas que se apartan de la palabra de Dios. Es triste ver las consecuencias de personas que aún recibiendo la revelación de Dios, viendo con sus propios ojos la gloria de Dios, lo que Dios fue capaz de hacer por ellos, descuidan los caminos de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Ese es el título de mi sermón: descuidando los caminos de Dios. Y mi intención, hermano, y mi objetivo y mi oración al Espíritu Santo es que todos nosotros hoy podamos reflexionar lo que Dios ha dicho en su palabra para que nosotros lo pongamos por obra. Yo sé que no es fácil, hermano, pero es posible, porque el que tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su corazón, todas las cosas le son posibles. Le voy a pedir por favor que me acompañe al libro de Jueces. Libro de Jueces, y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 23. Desde el versículo 10 al versículo 23, y así dice la santa palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y toda aquella generación también fue reunida. Si se puede poner de pie, hermano, en reverencia a la palabra de Dios. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, las manos de Jehová estaban contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová se levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus obstinados caminos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y los entregó en mano de Josué. Puede sentarse, hermano. Señor,
Quiero darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Quiero entregarme delante de tus brazos, Señor. Es tiempo, Señor, de tomar el alimento espiritual, Señor, este maná espiritual que has destinado, Señor, para que nosotros, tus ovejas, comamos de él. Ayúdame a mí, Señor. Ayúdame, Padre, porque soy indigno de predicar palabras santas por medio de mis labios. Úsame, Señor, para la gloria, solo para tu gloria, Padre, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de los Jueces está dentro de la historia de lo que se conoce como ciclos de apostasía. Desde la tercera generación después de Josué hasta el profeta Samuel, pasaron 360 años. Dicho sea de paso, la historia de Ruth está dentro del contexto histórico del libro de los Jueces. Desde la conquista de Josué hasta los ancianos, Israel era fiel a Dios, hasta que se levantó una tercera generación, y desde ese entonces que se comienza el ciclo de apostasía. ¿Qué es el ciclo de apostasía? Israel obedecía a Dios, Israel desobedecía a Dios. A consecuencia de eso, Dios los castigaba, mandando a una nación para que los oprimiera, y a consecuencia de eso, ellos pedían perdón y pedían auxilio a Dios. Dios los perdonaba, estaban un tiempo sirviéndole al Señor, pero volvían a apartarse de los caminos del Señor. El Señor le mandaba a otra nación para que los oprimiera. Ellos entonces se afligían y pedían perdón. Dios los libraba por medio de los jueces. Estaban un tiempo sirviendo al Señor, pero volvían de nuevo a desobedecer a Dios. Eso es un ciclo de apostasía. Y ese ciclo de apostasía duró 360 años. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Esa es la primera generación de Israel. La que sale de Egipto. Más de 1,5 millones de personas salen al desierto huyendo de Egipto para la tierra que Dios le ha prometido. Pero en esos 40 años que están caminando desde el monte Sinaí hasta la tierra de Canaán, de esa primera generación solamente quedaron 2, Caleb y Josué. La generación que entra a conquistar la tierra de Canaán nació prácticamente en el desierto. Cuando ellos conquistan Canaán desde Josué y después de la muerte de Josué, quedan los ancianos. Israel gozaba de libertad y Israel obedecía al Señor, como dice el mismo capítulo 2 de los Jueces, versículos 6 al 10, y así dice de esta forma. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Esa es la segunda generación. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, las cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaza. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía ni la obra que él había hecho por parte de Israel. Hermano, ¿qué nos enseña esto? Mi primer punto: la fe del hombre natural no es suficiente para agradar y obedecer a Dios. La fe que estos hombres tenían no les ayudaba para que ellos pudieran obedecer y agradar a Dios. Todos los hombres, los niños, cuando nacen automáticamente vienen con esa fe natural. Ese es como el motor
que todos los seres humanos necesitamos para seguir hacia adelante en esta vida. Usted necesita tener fe que después de 40 horas de trabajo, su jefe le va a dar un cheque. Si no, no trabaja. Usted necesita tener fe en eso. Usted necesita tener fe de que cuando usted se monte en su carro, ese carro va a ser capaz de llevarlo a su destino. Usted necesita tener fe en eso. Usted necesita tener fe que cuando está enamorando a su novia, usted tiene fe de que ella le va a decir que sí y se va a casar con usted. Tenemos fe, es una fe natural que todos los seres humanos poseemos. Pero esa fe no es suficiente para agradar y obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque está inclinada y está sujeta a lo que el hombre es actualmente, que está corrompido, está muerto espiritualmente a consecuencia del pecado. Aquí tengo uno. Gracias. Gracias, mi santo. Dios te bendiga. El pueblo de Israel, hermano, es evidencia de la decadencia espiritual de toda la raza humana. Aunque estamos aquí en el pasaje hablando de los hijos de Israel, ellos son lo que son, pero también nos representan a todos nosotros porque no somos diferentes a ellos. Yo voy a leer un pasaje para probar de que esto es verdad. Y el pasaje que yo voy a leer, hermano, se ha debatido tanto dentro del cristianismo, porque nosotros los cristianos debatimos, ¿no sabía eso? Debatimos, unos pensamos de una manera, otros piensan de otra manera, pero nuestra base sigue siendo la misma. Cristo es el único que salva. Y este versículo que yo voy a leer, hermano, unos interpretan y dicen, cuando tú vayas a leer esta escritura, tú tienes que ponerlo dentro del contexto de Israel solamente. No puedes incluir a otra nación porque el contexto, el pasaje está hablando directamente a Israel. Hay otro grupo que dice, sí, pero espérate un momento. El pasaje no solamente está hablando de Israel, pero que está también incluyendo a los gentiles. Y esto te hace pensar una sola cosa. Si el pasaje está hablando de Israel, a quienes Dios les dio su palabra, a quienes Dios les reveló su gloria, a quienes Dios hizo muchas cosas para que ellos vieran las maravillas de este gran Dios, de que Él existe, de que Él es veraz, de que Él es capaz de guardar tus caminos. Si este pasaje está hablando de Israel, ¿qué será de los que no tienen a Dios en su corazón? ¿Tiene sentido? Entonces, hermano, deducimos que en este pasaje estamos todos incluidos. Yo le voy a invitar a que vaya al libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Es un texto muy famoso. Aquí lo conocemos muy bien. Y vamos a leer desde el versículo 10 al 19. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Sí, por eso el pueblo de Israel y usted es mejor que el pueblo de Israel. No hay quien entienda. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Habrá alguien que usted conoce que pueda excluirse de esta lista? Puede levantar su mano en confianza. ¿Habrá alguien aquí en esta nave que pueda decir, un momento, tienes que excluirme de esta lista? Yo soy bueno. La palabra de Dios está revelando y está diciendo que no hay ni uno bueno. Dice después, sepulcros abiertos en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, no lo hay. Pero sabemos que todo lo que la ley dice,
lo dice a los que están bajo la ley. Pregunto, ¿quiénes están bajo la ley? Toda la raza humana, toda la raza humana. Los únicos que no están ahora bajo la ley son los hijos de Dios. Aquellos que tienen a Cristo en el corazón, porque ya Cristo pagó por las consecuencias de sus pecados y la ley ya no los condena. ¿Entendido bien eso, hermano? Toda la raza humana que no sea nacido de nuevo, que no es creyente, no cristiano de título, porque ante los ojos de la sociedad todos somos cristianos, es un título que llevamos. Sí, yo voy a la iglesia los domingos y soy cristiano, pero ¿vives como cristiano? ¿Amas a Dios? ¿Tienes devoción por Dios? ¿No le niegas en donde quiera que te metas? Eso es ser cristiano. Esos cristianos no están bajo la ley porque ya Cristo pagó por la consecuencia de sus pecados. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y ese era el problema, mis queridos hermanos, que tenía el pueblo de Israel, que se había apartado, se había olvidado de lo que Dios había hecho por este bendito pueblo. La fe que viene del Espíritu Santo es un don espiritual que permite a los creyentes tener confianza en las promesas, el poder y la presencia de Dios, aunque no lo vean y no lo escuchen. Ahí está la diferencia de la fe natural a la fe espiritual. Nosotros no necesitamos inclinarnos ante un Baal. No necesitamos inclinarnos ni tener un diosecito en nuestra casa para inclinar y tener la confianza en eso, porque nuestro Cristo es invisible y nuestra fe está centrada en Cristo Jesús. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso era un problema con el pueblo de Israel. Ellos tenían que tener vista algo, tenían que ver algo palpable para que ellos pudieran tener confianza en eso. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corintio en el capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural, está hablando de los no creyentes, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, son ignorancia, son cosas fuera de moda, son retrógradas y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que no entienden los caminos de Dios. La falta de fe espiritual, mis queridos hermanos, llevará a todo hombre a depender de lo que ve y lo que posee. Por eso es que los israelitas constantemente se hacían dioses. Cuando Moisés se apartó de ellos, lo vimos hace 2 predicaciones atrás, cuando se apartó de ellos, no veían con sus manos, no veían un movimiento y se hicieron un becerro de oro. Ahora en este pasaje, hermanos, ellos están adorando a Baal y a Astarot. Y hasta que Cristo viene, vamos a ver al pueblo de Israel siempre inclinándose y teniendo ídolos. También lo vimos en los fariseos. Cuando Cristo viene y se encarna en forma humana, los fariseos les decían: ¿qué señal tú nos puedes dar a nosotros para que nosotros entonces creamos en ti? Porque esa es la tendencia de todos los seres humanos. Tenemos que ver algo para que nosotros podamos creer. Los fariseos constantemente demandaban señal y Cristo Jesús habló: generación perversa que demanda de señal para creer que el Hijo de Dios se ha encarnado y que el reino de Dios está entre vosotros. La única señal que tendrás es la señal de Jonás, que durante 3 días y 3 noches estuvo dentro del pez, simbolizando a la crucifixión y a la resurrección de Cristo. Esa era la señal más evidente de que Cristo vive y de que Él reina para siempre. Les pregunto, hermano, ¿y nosotros qué señal necesitamos?
¿qué señal nosotros, ante qué Baal nosotros nos estamos arrodillando? ¿Qué es lo que nosotros demandamos para saber ciertamente si Cristo vale la pena servirle a Dios? ¿Más dinero? ¿Un mejor trabajo? ¿Buena salud? ¿Una buena educación para mi familia? ¿Qué es lo que nosotros demandamos? ¿Qué señales nosotros le pedimos a Dios para saber qué es veraz? Para seguirle. ¿Valdrá la pena seguir a Cristo? ¿Y qué puedo tener yo para decirle al mundo, mira lo que yo tengo, ven, síguele, porque vale la pena? ¿Dinero? ¿Salud? ¿Buen nombre? ¿Una buena posición ante la sociedad? Nada de eso, mis queridos hermanos. La mejor evidencia es que hemos sido liberados de la esclavitud de nuestros pecados. Esa es la mejor evidencia. Porque todo lo que te da este mundo, sus placeres, el dinero, la casa, el carro, todos los placeres, todo perecerá algún día, hermano, cuando Cristo venga por segunda ocasión. Todo. Inclusive cuando usted se muera, usted no se va a llevar nada de eso. ¿Cuál es su única esperanza? Que Cristo le esté esperando al otro lado de la gloria. ¿Cuál es su única esperanza? De que no importa que usted haya sido pobre o haya estado enfermo en esta vida, usted sabe que cuando usted se muera, usted se va a presentar delante de Dios con un abogado defensor que lo defenderá delante del gran Dios Padre, que juzgará a las naciones. La palabra de Dios dice, no tengan temor al hombre, porque el hombre puede matar al cuerpo, pero no puede matar al espíritu. Temed a Dios, porque no solamente puede acabar con tu carne, pero también puede coger tu espíritu y lanzarlo al infierno. Necesitas a Cristo, mis queridos hermanos. El pueblo de Israel necesitaba obedecer a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros, Iglesia de Cross City Español, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal que dice la palabra, no es de Él. Y si no eres de Él, eres susceptible a las influencias del diablo. Es más, no eres susceptible, eres pertenencia del diablo. La Biblia declara que el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y la voluntad del diablo están haciendo. Se oye fea esa palabra, ¿va? Cuando hablamos del diablo pensamos en cuerno y en asesinato y en todo eso, hermano. Pero esa es la triste historia de todas las personas que no tienen a Jesús en el corazón. Pero hermano, hay esperanza. Hoy Cristo está llamando al arrepentimiento a los pecadores. Vengan a mí. El reino de los cielos todavía está abierto y tú puedes entrar. Todavía está abierto el paraíso. Todavía tienes tiempo. No estás aquí por casualidad. Estás aquí para escuchar la voz de Dios diciéndote, hoy yo quiero salvarte. Mañana será incierto. Hoy yo quiero salvarte. Ven a los brazos de Jesús. Mi punto número 2 es ¿por qué Dios odia tanto la idolatría? ¿Por qué Dios se enfureció con esta nación de Israel? ¿Por qué Dios odia tanto la idolatría? Dios odia la idolatría porque es difamatoria y hace declaraciones falsas sobre la naturaleza y el carácter de Dios. La idolatría implica colocar algo o alguien en un lugar que solo Dios, Él merece.
lo que es una falta de fe y una negación de su soberanía. Dios se opone a la idolatría y destaca que Él es el único Dios verdadero y merecedor de toda adoración. Y ese era el problema que estaban enfrentando los hijos de Israel. Que no solamente tenían estatuillas, sino que le estaban adorando, dice el pasaje. Y usted sabe lo que implica adorar algo. Hay unas implicaciones, hay una acción que se ve en aquellos que adoran. La adoración es un estilo de vida. Es una vida entregada a eso, a lo que tú estás adorando. Por eso es que en muchas ocasiones el pueblo de Israel sacrificaba a sus hijos al dios falso Moloch. Una de sus prácticas era que hacían una estatua y le prendían fuego, y la práctica para adorar a ese dios era llevando a sus hijos y entregándolos al fuego. Una práctica detestable para el pueblo de Israel. Oseas capítulo 13 versículo 4 dice: porque yo soy el Señor tu Dios. Desde que estabas en Egipto, no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. No hay otro Dios que te pueda salvar. No hay otro Dios que te pueda salvar, iglesia. Solamente Cristo Jesús te puede salvar. Por eso le pesó tanto a Dios cuando el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios. ¿Qué es lo que representa Baal y Astarot? Jueces capítulo 2 versículo 13. Volvamos al pasaje. 2 capítulo 13 dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Quién es Baal y quién es Astarot? Baal era el nombre del Dios supremo, adorado en el antiguo Canaán y Fenicia. Baal se utiliza como un título para varias deidades falsas, que se decía que era hijo del Dios creador, Él, capaz de proveer abundancia, salud y productividad en las familias de la tierra. En la mitología cananea, Baal era el hijo de Eli de Acera y era considerado el dios más poderoso de todos, eclipsando aún así a su propio padre. Ese era el Baal a quien ellos estaban adorando. ¿Quién es Astarot? Astarot era mujer, ella era la madre de todos los dioses, la reina de los cielos, la diosa de la sexualidad y la fertilidad. En resumidas cuentas, mis queridos hermanos, detrás de todos estos títulos, detrás de Baal, detrás de Astarot, detrás de Acera, detrás de Moloch, estaban los demonios. Por eso es que Dios estaba airado con el pueblo de Israel, porque estaban adorando demonios. Imagínense, hermanos, adorar demonios. ¿Cuáles fueron las consecuencias de descuidar los caminos de Dios? ¿Cuál fue la consecuencia de su desobediencia? Mi punto número 3. Jueces capítulo 2 versículos 14 y 15. Mira cómo dice, hermano, y preste atención a lo que estamos leyendo aquí. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Hermano, esto es, como dice en inglés, scary. Yo no sé cuántos de ustedes cuando eran pequeños desobedecieron a sus padres y los llevaron a un límite donde ya pasó, ¿verdad? Ya la paciencia se le agotó. Y su papá se empezó a quitar la correa y se la empezó a arrollar en su brazo. Y tú le mirabas ese brazo que hasta las venitas así le salían. Y los ojos se los entremecía así. Y su nariz parecía un toro así saliéndole humo. Tú sabías que lo que venía no era bueno. Tú sabías que lo que venía no era bueno. Y esos son vuestros padres. Ahora imagínense la ira y el furor de Jehová. No, hermano, nos reímos, pero esto es serio.
Esto es muy serio. Dios es persona, ¿sabe? Dios no es algo, Dios es persona, siente. Se humilla cuando lo quieren desobedecer. Siente amor, siente compasión, siente misericordia. Pero también es un Dios celoso. Dios le da celos, ¿sabía usted eso? Es celoso. Por eso es que él dice, yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Compartiría usted su mujer con alguien? Bueno, en estos tiempos, ¿verdad? Es un poco peligroso. Pero si usted es una persona seria, usted no va a compartir su esposa con nadie, ¿verdad? Y yo sé que mi esposa no compartiría a este muchacho que está aquí con otra mujer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo celo por ella y la amo y la protejo. Y si yo sé que hay algo de infidelidad, me voy a sentir como, hermano, humillado, tirado por el piso. Es una lástima, es una pena, hermano. Dios, cuando nosotros nos vamos tras dioses falsos, cuando nosotros desviamos y descuidamos los caminos de Dios, se siente celoso. Cuando nosotros confiamos más en las abundancias y en las cosas que este mundo nos puede ofrecer, más a las cosas que Dios nos está proveyendo, Dios siente celo por eso, mi querido hermano. Sí siente celo. La causa, seguimos leyendo el pasaje, el 14, versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Esas son las consecuencias cuando descuidamos los caminos de Dios. No nos va a ir bien. Al pueblo de Israel no le fue bien. La causa de descuidar los caminos de Dios, hermano, los llevó a ser oprimidos por naciones vecinas y paganas. Y esto era una devastadora humillación para el pueblo de Israel. Ver cómo Baal y Astarot, a los que ellos les estaban adorando, no los podían salvar de la opresión de sus enemigos. ¿Se da cuenta, hermano? Qué triste historia, hermano. Qué triste historia la del pueblo de Israel. Ninguna cosa de la que nosotros nos aferremos en esta vida, hermano, podrá salvarnos de las consecuencias de la desobediencia. Solo Jesús nos puede salvar. Solo Jesús nos puede cuidar. Solo Jesús nos puede pastorear. Y no importa, mi querido hermano que me escucha, no importa en qué situación social usted se encuentre, no importa en qué salud usted tenga actualmente, no importa nada de eso. Para Dios eres especial. Para Dios eres especial. Dios te sigue amando tal y como estás. Y yo sé que deseamos tener vidas mejores. Y yo sé que deseamos tener una buena salud. Pero Dios está operando un propósito en medio de todos los caminos que nosotros estamos caminando con Él. Si nosotros vamos caminando y obedeciendo a Dios, hermano, cualquier sea nuestra situación, Dios está haciendo algo bueno a favor de nosotros. Yo sé que como seres humanos no queremos pasar por situaciones difíciles. No lo queremos. Lo que necesitamos es elevarnos, espiritualizarnos más, para que nosotros entonces nos conectemos al propósito de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para que entonces Él opere a través de nuestra vida para la gloria de su nombre. ¿Lo captó? Ahí está nuestra victoria, hermano. No te aferres en lo que tienes. No pongas la esperanza en lo que no tienes. Mantén tu mirada en Cristo Jesús. Cuarto punto y mi último punto. Dios es capaz de perdonar el pecado de la idolatría.
Dios es capaz. Usted escuchó bien aquí que escuchó que Jehová se encendió en ira. Bueno, Dios también es capaz que aún encendiéndose en ira, puede ser movido a misericordia. Como lo dice Jueces capítulo 2, versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Las consecuencias de Israel de irse tras los Baales les trajo dura penalidad, pero se arrepintieron de sus pecados, se arrepintieron, pidieron perdón y pidieron auxilio. Y Dios extendió sus brazos y los libertó. Lo mismo, hermano, está diciendo Cristo Jesús hoy. ¿Está siendo oprimido por el pecado? ¿Está siendo oprimido? ¿Está sufriendo? Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo y confía en Él, y Él hará. Cristo tiene misericordia para perdonarte, mis queridos hermanos. Así como perdonó al pueblo de Israel y así como tuvo misericordia con Israel, también puede tenerla con nosotros. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si vienes arrepentido de todo tu corazón, si tú reconoces que le has fallado a Dios, arrepiéntete, porque Dios promete en su palabra que te puede perdonar. De la única forma que Dios puede librarte de los ídolos de tus corazones es que tú los puedas reconocer y que tú te puedas humillar delante de Dios a quien tú has ofendido. Reconoce cuál es el ídolo, reconoce cuál es el Baal que está gobernando en tu corazón. Reconócelo y arrepiéntete y dale la vuelta. Cristo puede darte el Espíritu Santo hoy. Cristo te lo puede dar para que tengas fuerza y tengas valor de abandonar esos ídolos de tu corazón. Amén, hermano. Concluyo con esto, ya con esto termino. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice: si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Amén. Hay esperanza. La historia fue triste, pero siempre hay esperanza.